Muy buenas noches, Dios les bendiga. De nuevo es un placer poder estar con ustedes y que espero que se encuentren muy bien y gracias por estar nuevamente en este programa Buenas Nuevas de Salvación. Un cordial saludo para todos, también felicitar a las madres, ¿verdad? Por ese día tan especial que Dios les concede a todas, cada una de ellas, y anhelamos que el Señor les siga concediendo gracia, favor, sabiduría para seguir haciendo esa tarea tan importante en el hogar. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora para poder desarrollar este tema de acuerdo a la voluntad de Él. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, te damos honor, alabanza y adoración. Gracias por permitirnos de nuevo, Señor, poder exponernos a ti, a tu palabra, a tu Santo Espíritu, el cual estamos confiando, Señor, que tú estás en medio de nosotros, porque así lo has prometido, que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Te pedimos que me guardes, que me cubras de tu herejía, blasfemia, que guardes, Señor, mi boca, Padre, y que sean tus palabras que son espíritu y son vida fluyendo a través de mí. Que sea tu Espíritu Santo hablando de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, que hoy hemos de estar atento a la voz tuya, Señor. Oramos por cada familia, cada hogar, cada matrimonio, que seas tú manifestándote en sus casas, en sus vidas, de acuerdo a sus necesidades. Si están enfermos, que tú los puedas sanar, que si están, Señor, tristes, que tú derrames un óleo de gozo, un manto de alegría. Padre, que seas tú libertando a los cautivos, Señor, quitando la venda de los ciegos, Padre, sanando a los sordos, a los lisiados, a todas aquellas personas que hoy podríamos estar, Señor, físicamente, en nuestra alma, emocionalmente y espiritualmente, Señor, dañados. Por favor, sánanos, ayúdanos, restáuranos con tu palabra, pero sobre todo, Señor, derrama un espíritu de arrepentimiento sobre nosotros. Convéncenos con tu Espíritu Santo de todo pecado, justicia y juicio. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Esta es nuestra petición ante ti, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas según tu perfecta voluntad y tu gran amor, Señor. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Pues Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa Buenas Nuevas de Salvación. Una vez más, alegre de poder estar con ustedes. Que el Señor pues nos ayude en esta noche para poder llevar a cabo este momento tan importante, amén, que es escuchar su palabra. Vamos a ir primeramente al libro de Éxodos, vamos al libro de Levíticos, Levíticos 4:21, ahí vamos a comenzar nuestra lectura en esta hora. De momento. Vamos a buscar aquí Levíticos 4:21. Para poder darle inicio a esto. Y dice así: y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. ¿Verdad? En otra versión vamos a leer Éxodo 29:14, porque también habla algo similar, pero quiero verla. 29:14 dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Y ese es el tema que queremos desarrollar en esta noche: ofrendas por el pecado. Anhelamos que el Señor nos pueda bendecir, que nos pueda ayudar a entender su palabra, ¿verdad? Y a poder explicarla también de una forma clara, sencilla, y que todos nos podamos beneficiar, podamos entender y así poder caminar, vivir de acuerdo a esa voluntad y esa gracia que está derramando sobre todos nosotros. Amén. Vemos entonces, después que Dios saca a Israel de Egipto, Él empieza a instituir leyes, mandamientos
sociales, políticos, religiosos, para que ellos pudieran tener orden en su vida, en todo lo que era la nación, en sus tribus. Dios empieza a guiarlos, tratar de ordenarlos, porque era una nación santa, una nación a través de la cual Dios deseaba manifestarse, glorificarse en el mundo, y que todas las naciones pudieran ver a Dios a través de esta nación. Y para eso era muy importante que Israel pudiera acatar las ordenanzas que Dios le iba a dar, y así ellos poder ser ese ejemplo, ¿verdad?, el cual Dios iba a utilizar para poder convencer a todas las demás naciones de su pecado, de su iniquidad, de sus transgresiones. Entonces vemos aquí cómo el Señor empieza a darles, ¿verdad?, a instruirlos. Habla acerca de cuando llama a Aarón y a sus hijos, qué es lo que Aarón debía de hacer, qué es lo que los hijos de él juntamente con él debían de hacer para poder mantener al pueblo en una comunión, en una amistad, en una relación con Dios. Y vemos que el tema de hoy es ofrenda por el pecado. Y dice la Biblia en Romanos, ¿verdad?, capítulo 3, que por tanto que no hay ni tan solo uno que haga el bien y no peque, ¿verdad?, que por todos nosotros hemos pecado, ¿verdad?, que todos nosotros hemos pecado, y que no hay ni tan solo uno, no hay ni tan un justo ni tan solo uno. Entonces, es interesante cómo Dios ha buscado la manera desde el principio cómo poder ofrecer ofrendas, cómo poder traer ofrendas que puedan, ¿verdad?, a limpiar, tapar, cubrir el pecado del ser humano, y que no se muera irremisiblemente por causa de su pecado. Entonces, esta era la razón por la cual se ofrecía una ofrenda, era para poder apaciguar la ira de Dios contra tal transgresión, contra tal iniquidad o tal pecado. La forma de poder apaciguar el enojo o hacer que esa persona no se muriera era de esta forma, que pudiera ofrecer algo para que no fuera muerto. Y lo vemos que en toda la historia ellos empezaron a tomar becerros, llevaban este animal al sacerdote, ponían sus manos sobre él. Al poner sus manos sobre el becerro, en ese momento el pecado de ellos lo cargaba aquel animal, y ese animal tenía que morir por causa del pecado del hombre. Y esa forma era como se cubría el pecado del ser humano. Y una vez al año, ¿verdad?, una vez al año, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para poder ofrecer ofrendas por el pecado de él y también del pueblo. Y era un regocijo cuando aquel sumo sacerdote salía del lugar santísimo, porque esto era señal de que Dios les había perdonado el pecado de todo el año. Y esto prácticamente pasó muchos años hasta que después vino lo que fue, ¿verdad?, el libro de Mateo, libro de Marcos, Lucas y Juan. Desde ese momento ya estaba nuestro Señor Jesucristo. Ahora, haciendo lo que era palabra, lo que era, dice la Biblia, que el verbo se hizo carne. Entonces todo aquello que estaba escrito, que solo eran palabras, ahora se estaba encarnando a través de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, ¿verdad?, viene, toma un cuerpo de un ser humano y empieza a darle cumplimiento a todo lo que estaba escrito desde el libro de Génesis, ¿verdad?, hasta en ese momento que Él empieza a validar todo lo que estaba escrito de Él, a poder confirmar con sus hechos, con sus acciones, con su forma de vida, todo lo que estaba escrito sobre y acerca de él en la Biblia. Entonces, vemos cómo entonces los hombres desde el principio tuvieron que buscar una manera cómo poder cubrir el pecado, cómo poder tratar el pecado que ellos habían cometido. Cuántos pecados cometemos a diario, pero ahora ante los ojos de Dios ya no se acepta que tú vayas a buscar una vaca, un toro para poder asesinarlo y así poder cubrir tu pecado, ya que Dios ha provisto otra manera diferente de cómo nosotros podemos obtener perdón, salvación, vida eterna. Y es por eso que hoy, ¿verdad?, queremos estudiar esto para que miremos la forma como realmente Dios ha tratado muchas veces de hacernos ver de que solamente a través de Él podemos nosotros ser perdonados. Amén. Vamos a leer de Éxodo capítulo 30:10. Vamos a leer 30:10. Dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces vemos que aquí, ¿verdad?, estamos hablando siempre acerca de lo que es la ofrenda por el pecado. O sea, el sumo sacerdote le tocaba cada año hacer eso.
¿Para qué? Para obtener el perdón que toda la nación necesitaba, ya que por todo el año habían pecado, habían hecho muchas cosas, pero ese año, una vez al año, era permitido para el sumo sacerdote entrar para poder presentar una ofrenda por el pecado de toda la nación en ese año, y era de suma alegría para ellos. Entonces, cuando el sumo sacerdote salía vivo, ¿verdad?, con esas buenas nuevas para ellos de que Dios había perdonado el pecado, y entonces comenzaba un año, ¿verdad?, nuevo, un año, entraban un año sin pecados, con una buena relación con su Dios. Dios les bendecía, mandaba lluvia porque eran agricultores, dependían de, ¿verdad?, de lo que era la agricultura, tenían sus ganados. Entonces ellos estaban felices porque Dios los bendecía, los ayudaba en todas las áreas de su vida. Y eso es lo que Dios realmente anhela seguir haciendo con nosotros, que primeramente poder buscar la paz con nosotros, tener paz con nosotros, que haya una relación, una comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios. Pero para eso es importante poder ver la forma como estos hombres en el pasado hacían para poder expiar sus pecados, la forma como ellos hacían para ellos poder estar en paz con Dios, cómo ellos hacían para reconciliarse con su Creador, ya que esta es la razón, el motivo, ¿verdad?, de este mensaje, de este programa, Buenas Nuevas de Salvación, que podamos ver a través de la luz de la palabra cómo en aquellos tiempos los hombres hacían para despojarse, para ser libres de la ira, del juicio que sus pecados merecían. Entonces vemos que ellos tomando ovejos, carneros, ¿verdad?, para poder ofrecerlos y así ser perdonados, les daba resultado en aquellos tiempos. Pero en este tiempo ahora veo de que hay otra manera diferente. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que leéramos el libro de Jonás. Vamos conmigo al libro de Jonás, capítulo 1. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, la vida de este hombre, porque ahí podemos ver algo muy importante. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave, ¿verdad?, el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces aquí vemos cómo la historia, ¿verdad?, cuenta acerca de Jonás, de su desobediencia, cómo la desobediencia de él lo llevó, ¿verdad?, a ser prácticamente
a pasar un momento muy difícil en su vida, una situación muy terrible, por el hecho que si seguimos hasta el 17, dice después 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces lo que quiero remarcar en esto es el hecho de que dice que se levantó una gran tempestad sobre la vida de todos ellos que estaban en esa barca. Pero la tempestad vino por causa de un hombre que había hecho algo malo, que había desobedecido a Dios, que estaba huyendo de sus deberes, descuidando su deber para con Dios. Y esto fue la causa de esta tempestad tremenda hacia la vida de ellos. Hoy en día, cuando veo esto de repente en lo espiritual, ¿verdad? La humanidad hace más de unos cuantos, tal vez más de 2000 años, mucho más, ¿verdad? Porque estudiosos dicen de que el mundo prácticamente después de la caída de Adán hasta ahora son 6000 años. Entonces, si son 6000 años, también muchos años atrás, antes de los 2000 años, antes de nuestro Señor Jesucristo, vemos de que hubo una caída, ¿va? Del primer Adán, cayó Adán y eso trajo una gran tempestad para toda la humanidad. Y esa gran tempestad que sopló sobre toda la humanidad es el pecado. Y eso vemos ahí que dice que esa gran tempestad que sopló en el tiempo de Jonás, eso estaba prácticamente para destruir la nave donde ellos iban, para poder destruirlo y que ellos pudieran morir. Y ver esa gran tempestad para mí en este momento lo veo como eso es lo que el pecado ha venido a hacer en la vida de toda la humanidad. El pecado ha venido como una gran tempestad para destruir las vidas de los seres humanos, porque dice el libro de Romanos también de que cuando entró la muerte, cuando entró el pecado al mundo, juntamente con el pecado entró la muerte. Entonces vemos cómo el pecado ha venido devastando, destruyendo la vida de los hombres, pero también lo que quiero remarcar aquí, hacer énfasis, es que hubo una ofrenda para poder calmar, aquietar, ¿verdad? Aquello que iba a destruir, que iba a traer muerte, porque vemos ahí que no solamente Jonás iba en la barca, iban otros hombres con él, iban marineros, el capitán, y todos ellos pudieron ser salvos de esa destrucción, porque ellos ofrecieron una ofrenda por el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente Jonás era el pecador ahí, también ellos eran idólatras, porque dice que empezaron a orar a sus dioses, pero dioses falsos. Me imagino que sus dioses de barro, de plata, de oro, empezaron de adobe, de cualquier cosa, empezaron a tener sus dioses para ver la manera de orarle y que les pudiera salvar, pero ningún dios de ellos les pudo responder. Ningún dios que habían hecho con sus propias manos, que lo habían ido a comprar a alguna tienda. Ese dios no les pudo responder en el momento más caótico, más terrible, más desesperante en su vida. Muchas veces podemos tener nuestros propios dioses y que cuando vienen tempestades, vienen situaciones terribles, poder pensar de que ese Dios que tenemos guardado ahí en el corazón, ese Dios que tenemos oculto en nuestro ser interior, nos va a poder ayudar. Pero vemos aquí que todos estos hombres, todos ellos tenían pecado. Y era la causa por el cual vino una gran tempestad para destruir estas personas. Pero ahí hubo una ofrenda en ese lugar para poder quitar, para poder remediar, para poder salvar. Esa ofrenda por el pecado fue Jonás. A Jonás lo toman como la ofrenda, lo lanzan y en ese momento, ¿verdad? El pecado prácticamente, en ese momento la ira de Dios se quita de sobre aquellos marineros idólatras y en ese momento ellos tienen paz, quedan tranquilos y empiezan hasta hacer sacrificio a Dios y empiezan a agradecerle porque fueron salvos de aquella mortandad o de aquel atentado de muerte que ellos iban a tener. Entonces, de la misma manera,
Vemos que después en el libro de Mateo vienen los judíos, le dicen a nuestro Señor Jesucristo que si Él era el Hijo de Dios, que le diera una señal. Si tú eres el Hijo de Dios, que te andas ahí autodeclarándote, autonominándote que eres el Hijo de Dios, queremos ver, que haz una señal que nosotros podamos creer de que tú eres Jesús, que tú eres el Salvador, el Mesías. Muéstranos algo para así poder creer y aceptarte como el Salvador para Israel. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer lo que le dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 12, 39, vamos a leer desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. El 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Vemos al Señor Jesucristo hablando con estos hombres fariseos, ¿verdad? Con los escribas, los maestros de ahí en ese momento, pidiéndole al Señor Jesucristo una señal para que ellos lo pudieran aceptar, para que ellos pudieran creer en Él como el Salvador que Dios había enviado al mundo. Entonces el Señor le empieza a decir a ellos, una generación mala y perversa, adúltera, empieza a pedirme señal, pero la única señal que ellos van a recibir es la señal de profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Entonces, y le empieza a decir, en el día del juicio se levantará Nínive y va a condenarlos a ustedes porque ellos creyeron a la predicación de Jonás y se arrepintieron, ¿verdad? Entonces, vemos que Jonás en ese momento, en la barca, en ese lugar, él fue la ofrenda por el pecado. Lo lanzaron de la barca y cuando lo lanzaron, él fue la ofrenda para que ellos no murieran, ellos no tuvieran que morir, porque prácticamente todos iban a morir. Dice que estaban hasta tratando de irse a la orilla para soltar a Jonás en la orilla. Pero cuanto más trataban de hacer eso, en ese momento se iba embraveciendo el mar a tal grado de que sus naves estaban por partirse por la mitad. Y eso es lo que pasa con el hombre cuando cree que con sus propias fuerzas, méritos, intelecto, sabiduría, capacidades, habilidades, talentos, dones, puede hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. En ese momento su barca estaba por reventarse. ¿Por qué? Porque ellos querían llevar a Jonás a la orilla. Pero Dios había dicho a través del mismo profeta, láncenme al mar, porque solo de esa manera se va a quietar esta tormenta, esta tempestad. Entonces Jonás fue la ofrenda por el pecado de él, también por la ofrenda de pecado por esos marineros que estaban en idolatría. Y en ese momento, pues, ¿verdad? Vino la paz sobre ellos. En ese momento Dios los perdona porque los deja vivos, los deja y se arrepienten. Esos hombres empiezan a adorar a Dios y abandonan a sus dioses falsos que ellos amaban, que los cargaban en su mochila, en su lonchera, los andaban para todos lados a sus dioses. En ese momento lo abandonan y empiezan a buscar, a adorar, a darle gracia y sacrificio al Dios verdadero, al creador de los cielos y la tierra. Y vemos de que en ese momento después Dios, ¿verdad?, mantiene a Jonás adentro de aquel gran pez por 3 días, 3 noches. Jonás empieza después a levantar un clamor, una oración, una súplica para que Dios lo pudiera sacar de ese lugar donde prácticamente es una representación, ¿verdad? Simboliza lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años cuando Él vino a esta tierra en forma de hombre. Él se entrega en una cruz. Pero para eso vamos al libro de Hebreos capítulo 9, 13, vamos a leer Hebreos capítulo 9, 13. Ahí vamos a poder ver esto. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vemos entonces cómo está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la ofrenda. Él es, por medio de su sangre, a nosotros nos limpia de todo pecado, nos saca de todo pecado, de toda maldad, a través de ofrecer su sangre. Porque dice ahí que si los machos cabríos con su sangre santificaban al pueblo, si la muerte de Jonás siendo lanzado al mar para que se lo llevara un gran pez trajo perdón para estos, trajo salvación para esos marineros, cuánto mayor la sangre de nuestro Señor Jesucristo traerá perdón de pecados para nosotros, salvación para nosotros. Esto se puede lograr solamente creyendo, recibiendo, aceptando a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. ¿Por qué? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, por medio del cual podamos ser salvos, por medio del cual podamos ser reconciliados. Es solamente a través de Cristo, es solamente a través de Jesús que nosotros podemos recibir este perdón, esta salvación y esta vida eterna que Dios está ofreciendo en estos tiempos. Es por eso que te estamos invitando a que no desprecies esta ofrenda por el pecado, la cual es la mejor ofrenda que se ha podido presentar en toda la humanidad. Se han presentado muchas ofrendas en el tiempo antiguo. Se presentaron ofrendas de toros, bueyes, de machos cabríos, ¿verdad? De todos los animales, ¿verdad? Aquellos que eran limpios para poder ser ofrecidos a Dios. Se ofrecieron todos, hasta palomas, se ofrecieron de todo para poder buscar una ofrenda por el pecado. Y todas aquellas ofrendas en aquel tiempo dieron su resultado. Las personas eran perdonadas, las personas eran santificadas, las personas eran reconciliadas con Dios a través de la fe en ese acto, ¿verdad? En ese momento. Pero ahora Dios ha provisto una manera diferente de cómo poder venir y quitar el pecado de nosotros, de cómo poder presentar una ofrenda verdadera para que quite aquellos pecados, aquellas ofrendas, aquellos tiempos, aquellas expiaciones, eran solamente para poder cubrir el pecado, taparlo. Pero este nuevo pacto que es a través de la sangre de Cristo, ya no solamente se cubre, ¿verdad? Sino que quita, arranca de nosotros el poder, el dominio que el pecado ha tenido sobre toda la humanidad por muchos años. Y esa es la gran tempestad que se ha levantado sobre la humanidad. El pecado a destrozar la vida, a poder destruir la vida de los hombres. El pecado ha venido prácticamente a devastar la vida de la humanidad. Pero Dios ha ofrecido una ofrenda por tu pecado, y esa ofrenda por tu pecado se llama Jesucristo. Es por medio de Él que hoy puedes recibir perdón para tus pecados, perdón para mis pecados y también para las transgresiones y las iniquidades que pudiésemos cometer. Es a través de esta ofrenda provista por Dios es que podemos hoy recibir el perdón, ser reconciliados con Dios, tener la paz de Dios y tener una buena relación con Él. Es a través de que nosotros aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, porque no hay otra manera de poder quitar nuestros pecados. Viene, no sé si es el profeta Jeremías, ¿verdad? Que le dice, o el profeta Isaías, que aunque te laves con lejía, puedas buscar todo tipo de desinfectantes, jabones, para poder quitar la mancha. Nada puede quitar la mancha del pecado de tu alma, de tu espíritu. Nada puede quitar la mancha del pecado, de la transgresión, de la iniquidad de nuestras vidas. Solamente hay uno que puede quitar eso de nosotros, y es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Es la que puede quitar toda mancha de pecado, toda transgresión, toda iniquidad. Tal vez hoy, tu pecado hoy es una gran tempestad que ha venido contra ti y te está devastando tu vida.
vida, ¿verdad? Tal vez esa tempestad puede ser las drogas, el alcohol, el narcotráfico, la prostitución, buscar hechicería, brujerías, encantamientos, adivinación, tantas cosas que podrían hoy estar devastando tu vida, ¿verdad? Podrían estar destruyendo tu hogar, la fornicación, tantas cosas. Hoy podrías tener una gran tempestad sobre ti, que ya no piensas sobrevivir, que piensas que tu vida se va a quebrar, que se va a echar a perder todo lo que has construido durante muchos años. Hoy el Señor te viene a presentar la mejor ofrenda para poder combatir aquella gran tempestad que se puede aquietar hoy en esta misma noche. Así como en ese momento cuando Jonás es lanzado al mar, se aquietó toda aquella tempestad. Aquella tempestad que vino a causa del pecado, hoy también se puede aquietar en tu vida. Si tan solo dejas que esta ofrenda que Dios ha ofrecido para que tú seas salvo, para que tú seas perdonado, hoy pueda tener efecto en ti. Es que tú puedas creer, recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. Hoy el Señor quiere aquietar tus tempestades. Hoy el Señor quiere calmar ese mar agitado. Llámese pecado, llámese cualquier índole de pecado. El Señor lo quiere aquietar. El Señor quiere hacer que eso cese de golpear tu alma. Cese de poder herir tu alma, herir tu corazón, llevarte a depresiones, llevarte a tanta frustración, desánimo, ¿verdad? Poder vivir con una tristeza profunda en tu vida. Hoy el Señor quiere aquietar eso, pero Él ha ofrecido una ofrenda, la cual hoy debes de reconocer tu necesidad de esta ofrenda, decir, yo necesito los beneficios de esa ofrenda. Si es esta ofrenda de la cual te hablo, ha rescatado sicarios, ha rescatado prostitutas, ha salvado narcotraficantes, ha hecho cambios en vida de personas que fueron peores que tú, que hicieron cosas más terribles que tú, pero una vez creyeron en esta ofrenda y sus vidas cambió, su vida fue transformada, y tu vida no va a ser la excepción si hoy crees y aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. No hay otra manera como tú vas a poder tratar con tus pecados. La única forma poder sacar eso de tu vida, que las tempestades que se han levantado contra ti puedan ser cesadas, puedan dejar de herir, de lastimar, de destruir tu vida, tu familia, tu economía, tu matrimonio, ¿verdad? Tu gobierno en tu casa, es dejando que esta ofrenda que el Señor mismo ofreció en la cruz por todos nosotros, hoy tú la puedas recibir con fe y con un corazón sincero, necesitado de esta gran salvación. Cuán precioso, cuán grande va a ser los cambios que van a suceder en tu vida cuando tú dejes que esta gracia, esta ofrenda por el pecado llegue a tu corazón en esta noche. Jonás fue lanzado de aquella nave y esa fue la ofrenda por el pecado en ese momento para que los marineros no murieran. Asimismo el Señor hace más de 2000 años ofreció lo que Él más amaba, a su Hijo amado Jesucristo, lo ofreció para que hoy tú no tengas que morir en tu condición de pecador o de pecadora, para que no tengas que morir con transgresiones, con iniquidades en tu vida. ¿Por qué? Porque ciertamente el alma no muere, solamente muere el cuerpo, pero el alma es para la eternidad. ¿Y cómo vas a poder permitir que tu alma se presente ante Dios en condiciones de mancha, de suciedad? Porque eso es lo que hace ver el pecado. Cuando nosotros vivimos en pecado nos vemos sucios delante de Dios, llenos de mancha, llenos de suciedades, de inmundicia. Y el Señor no quiere que tú te mueras así. El Señor no quiere que tú tengas que abandonar el mundo o el cuerpo mismo en esas condiciones. Es por eso que el Señor hoy te está ofreciendo la ofrenda por el pecado que Él proveyó hace más de 2000 años, que aún sigue teniendo efectos tan poderosos para cambiar al pecador necesitado, que está cansado de vivir a su manera, que está cansado de sufrir, de estar lleno de vergüenza, de tristeza, confusión, tormento, locura. Hoy todo eso se puede ir de tu vida a través de aceptar esta ofrenda que el mismo Dios del cielo está ofreciendo para tu rescate, para tu redención, para tu salvación. Si tan solo hoy aceptas, abres tu corazón, el Señor va a hacer la obra en tu vida. El Señor te quiere salvar. El Señor te quiere limpiar, te quiere rescatar de esa vida. El Señor no te quiere seguir viviendo así como vives, aunque aparentando delante de los demás que estás
bien, pero en los secretos de tu habitación te das cuenta que tu vida cada día es un caos, que tienes más clavos que una ferretería, que hoy ya no quieras. Es importante decir, ya no puedo más, necesito cambiar mi forma de vida, necesito poder buscar a mi Dios. Necesito entregarle mi corazón a Él. Quiero estar con Él. Pero para eso, Él ha mandado a Jesucristo. Para que a través de Cristo tu vida pueda ser cambiada. Tu vida pueda ser rescatada. Tu vida hoy pueda cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Esto puede suceder a través de dejar entrar a Cristo a tu corazón en esta hora. No esperes más. Mañana puede ser demasiado tarde para ti. Hoy es la oportunidad que Dios te da para que puedas aceptar esta ofrenda que Él ofreció para que tus pecados sean quitados de ti. El pecado es una gran carga que no nos puede dejar vivir en paz, en gozo. Por eso vemos que alto porcentaje de la humanidad viven amargados, llenos de odio, de ira, de rencor, de frustración. Ya no saben qué hacer consigo mismo, pero los efectos del pecado en nuestras vidas. Estos son los efectos de la transgresión. Estos son los efectos de la iniquidad en la vida del ser humano. Por eso el Señor hoy te dice de que Él quiere que tú hoy puedas aceptar esta ofrenda. Él te ha presentado la mayor y la mejor ofrenda que se ha podido presentar en toda la humanidad. Es que tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Hoy es ese momento, no lo dejes ir, no permitas que esta oportunidad se escape y tú la pierdas, porque no sabemos qué pasará de aquí a mañana. Hoy es tu oportunidad. Ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 13, para ir terminando, Hebreos 13 del 11 al 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hoy vemos aquí que el sumo sacerdote en aquel tiempo entraba una vez cada año, una vez al año, al lugar santísimo, al santuario, para ofrecer sacrificio por el pecado de él y también de toda la nación. Y vemos de que él entraba con la sangre de un animal y Dios aceptaba la sangre de aquel animal, para que así el pecado del pueblo pudiera ser perdonado, para que ellos pudieran ser santificados y estar en paz con su Creador, y que Dios los continuara tratando con compasión, con misericordia, y Él los pudiera bendecir siempre. Pero después que Cristo viene al mundo, Dios hace que el viejo pacto, porque a través de Moisés se constituyó ese pacto de la ley, pero después cuando Cristo viene, se levanta un nuevo pacto, se instituye un nuevo pacto que es el pacto de la gracia. Y en este tiempo de la gracia ya no iban a ser animales que se iban a tratar de matar para salvar al pecador, para limpiar el pecado del ser humano. Ahora iba a ser una ofrenda que era el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Él se vino a ofrecer como la ofrenda por tus pecados y mis pecados, para que el juicio, la ira, el castigo que nosotros merecíamos por nuestra maldad recayera sobre Él. Y es por esa razón que aquí nos dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, lo sacaron fuera de Jerusalén, ¿verdad? Lo sacaron fuera de la ciudad y lo fueron a clavar en un monte, el monte Gólgota. Ahí lo fueron a clavar para que todo el mundo lo pudiera ver. Y en ese momento, Cristo, al ser clavado en esa cruz y permitir que las gotas de su sangre que salían de él por los clavos que le fueron introducidos en sus manos, en sus pies, en su costado, aquella lanza clavada en su costado, esa sangre que se estaba derramando en ese momento, esa era la paga por el pecado de toda la humanidad. Esa sangre que estaba limpia, sin defecto, sin mancha, se estaba derramando en ese lugar para así obtener el
el pecado que la humanidad el perdón que la humanidad necesita. El perdón que tú necesitas se encuentra a través de creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. No hay otra manera como tus pecados puedan ser lavados delante de Dios. Dios ha provisto una sola manera de cómo poder limpiar al pecador de sus pecados, y es a través de la ofrenda por el pecado que Dios proveyó, que es Cristo Jesús de Nazaret. Jesús, el mismo Cristo de la gloria, descendió del cielo para venir a tomar tu lugar y mi lugar, y así ofrecerte en esta noche perdón de pecados, salvación y vida eterna, si tan solo crees y recibes esto con todo tu corazón. El Señor te ama y te lo mostró ofreciéndose a sí mismo para que hoy tú no tengas que morir en esa condición de pecador, de pecadora, y así no tener que morir en ese estado de enemistad con tu Salvador. Porque ¿qué te espera si te mueres en esa condición? No vas a poder estar en paz con Dios, no vas a poder ser reconciliada con Él ni reconciliado. Hoy es tu oportunidad para poder hacer las paces con Dios. Es hoy, es ahora que puedes decirle al Señor: Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no siento, ya no le hallo sentido a mi vida. Yo no veo, todo lo que trato de hacer me sale mal. Todo, no sé qué hacer conmigo. Ya probé todo lo que el mundo me ha ofrecido. Ya probé de todo y nada me da resultado. Yo te quiero decir en esta hora: prueba a Cristo y vas a ver que va a ser lo mejor que tu vida habrá probado. Prueba a nuestro Señor Jesucristo. Si has probado alcohol, drogas, mujeres, has tenido dinero, fama, poder, prestigio, y todo eso te sigue teniendo deprimido, deprimida, frustrado, sin sentido. Prueba a Cristo en esta noche. Pruébalo a Él. Déjalo entrar y vas a ver que tu vida va a tomar otro rumbo. No te prometo que todo va a ser color de estrella, pero también te quiero decir de que con Él vas a poder salir de cada situación en la cual te encuentres, porque Él es suficiente para sacarnos de atolladeros, de situaciones terribles. Él es experto en cambiar las maldiciones en bendiciones. Él es experto en tomar al fracasado y hacerlo un exitoso. Él es prácticamente experto en sacar a aquel de la calamidad, del lodo cenagoso, y ponerlo en lugares de privilegio. Dios es poderoso para hacerlo. Él tiene el poder. Él necesita, ¿verdad?, que alguien se levante con fe y le pueda decir: Señor, ya no puedo con esta vida que llevo, necesito que me perdones y que hoy puedas ayudarme porque ya no puedo más. Tal vez vives con pensamientos suicidas, hasta ya no quieres tomarte las últimas pastillas para curar frijoles pensando que esa es la solución. Quiero decirte que esa no es la solución para tus pecados. La solución en esta noche es que reconozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Ahí tu vida va a tomar otro rumbo y vas a hallarle sentido a tu existencia. Lejos del Señor no hay nada bueno para el ser humano. La única solución, la única situación, o sea, para poder tener gozo, paz, para poder tener paz con Dios, es necesario recibir al autor de la paz, el mismo que Él dio para nosotros, que es su Hijo amado Jesucristo. Pues esto es lo que sentía en mi corazón compartir con ustedes, el tema ofrendas por el pecado. Dios ha ofrecido a Jesús como una ofrenda por tus pecados, por mis pecados, por las transgresiones, las iniquidades que tú y yo hayamos cometido. Dios ya ofreció una ofrenda. Solo es que hoy podamos creer y acercarnos a esta ofrenda que aún está latente, vigente, tiene tanto poder el creer en Él. Eso va a cambiar tu vida en esta noche. Esto te va a cambiar, esto te va a trasladar a otro sistema, a otro estilo de vida, si solo dejas entrar a Cristo a tu corazón. Él es experto en cambiar las vidas de los seres humanos que ya no le hallaban sentido. Entrégale tu vida hoy y vas a ver que Él mismo te va a volver a dar sentido para qué vivir. Y Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Gracias por tomarse este tiempo para venir a escucharme, tener esa paciencia para escucharme. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por compartir este video. Gracias por estar siempre con nosotros, y aquellos que nos visitaron por primera vez también, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios
les bendiga, que el Señor les regale un sueño reparador, que tengan abundancia de paz en su corazón en medio de tantos disturbios, tantas noticias alarmantes que hay hoy en día. Que el Señor te dé paz, pero sobre todo, ¿verdad?, que lo podamos buscar y estar con Él para que podamos ser hallados dignos de escapar de todo lo que viene para el mundo. Quiero orar por alguien, ¿verdad? Si hay alguien que hoy quiere aceptar a Cristo, quiero compartir contigo, quiero apoyarte en una oración. Si tú quieres recibir a Jesús, de abrirle tu corazón, yo te quiero acompañar, quiero, ¿verdad?, orar contigo para que hoy el Señor pueda tomar tu vida como a tu corazón, como un altar donde Él pueda, ¿verdad?, establecerse, reinar, hacer de tu corazón un trono donde Él pueda sentar y gobernar tu vida. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te pido perdón, Señor, por mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti, Señor, de lo cual hoy me arrepiento y te vengo a entregar mi vida, pidiéndote que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a rogarte, oh Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que quites de mí toda mancha, toda culpa, toda condenación, toda tristeza, todo pesar, todo desánimo. Señor, quítalo de mí y lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame, Señor, a permanecer en tus caminos hasta el día que me toque partir contigo o tengas que venir por mí. En el nombre de Jesús, gracias por recibirme en esta noche, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección, salvándome a mí. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte felicidades. Bienvenido a la familia de Dios. Anhelo que, ¿verdad?, que estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero este solo fue el primer paso. Faltan muchas cosas todavía por hacer, Faltan muchas cosas todavía por hacer. Y es, primero, buscar una iglesia donde te puedas congregar. Segundo, pedirle al pastor que desea ser bautizado, ¿verdad?, y pueda seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. También aquí es personas que un día comenzaron en el camino de Dios, pero llegaron situaciones que hicieron desanimarles y que ya no quisieron seguir caminando. Hoy el Señor desea que tú te vuelvas a Él, todavía que hay tiempo para hacerlo. El Señor te invita a una reconciliación. Y si tú deseas en tu corazón reconciliarte con el Señor en esta hora, decirle a Él que quieres que Él vuelva a tomar el control sobre tu vida, que te salve, que te pueda librar de las ataduras, del lazo del cazador con la cual te ha atrapado y te sientes que no puedes salir de ahí, hoy el Señor te puede ayudar si tan solo vuelves a clamar. Dice que Israel clamó en medio de la angustia, el dolor que estaban teniendo en Egipto. Ellos clamaron y el Señor escuchó su clamor y Él envió a un Salvador, a un libertador para sacarlos de ahí. Dice el rey David, en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Hoy el Señor te va a oír si tú clamas a Él. Él no se ha olvidado de ti. Dice que tus padres y tu madre te podrán dejar, pero el Señor no te va a abandonar. Si pensabas que el Señor te había abandonado porque pecaste, caíste, fracasaste, tomaste alguna mala decisión, el Señor no se ha olvidado de ti. Él sigue pensando en ti. Él te ama todavía, porque no hay nada creado en la tierra ni debajo de la tierra que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te podrá separar del amor que Dios tiene por ti. Él te ama con amor eterno, pero Él anhela que hoy tú te puedas volver a Él con todo tu corazón, entregarle las riendas de tu vida para que Él vuelva a llevar a cabo la obra que Él había comenzado en tu vida. Señor Padre, te doy gracias por esta noche, darme la oportunidad de exponerme a tu palabra, escuchar que tú me amas, que no me has dejado de amar y que me sigues esperando, Señor. En esta hora yo te pido que me perdones por mis pecados, mis transgresiones, mis iniquidades. Vengo a suplicarte que me laves, que me limpies y que me vuelvas a llenar de tu Espíritu Santo, que me ayudes a caminar contigo, Señor, que vuelvas a escribir mi nombre en el libro de tu vida, Señor, en ese libro de la vida, y que me ayudes a permanecer en tus sendas.
Ayúdame, Señor, quiero estar contigo para siempre. Vuélveme a atar con tus cuerdas de amor para no volverme a separar de ti. Gracias, Señor, por recibirme de nuevo, lo cual lo creo con todo mi corazón por la fe en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues Dios les bendiga a todos. Dios derrame abundante gracia sobre todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos volveremos a ver, si Dios así lo permite, el próximo lunes a la misma hora, en el mismo canal. Y que la paz de nuestro Dios sea sobre cada uno. Bendiciones, sigamos orando unos por los otros. Y gracias por estar con nosotros en esta hora. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y un buen inicio de semana para todos. Bendiciones y un fuerte abrazo.